Madre Mague, buenas tardes. Madre Chayito, soy la hermana Laura. Ah, qué caray, ¿por qué estás con hermana Mague? Es Ándale, que, ¿eh? no, es que la tablet está con el nombre de ella. Ah, ajá. Órale, ¿cómo han estado? Gracias a Dios, bien, madre, ¿y usted? Muy bien también. La madre Luz. Bien, gracias a Dios, aquí anda. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Ya tienen el hogar abierto? Ya, madre, ya lo tenemos abierto. Órale, ya se les acabaron sus vacaciones, chiquitas. Sí, ya. Gracias a Dios que ya empezamos de nuevo. Sí, Sí, madre. sí. No, pues qué bueno, me da gusto. Entonces, tú eres la que estás tomando la clase con el padre Pedro y no Mague. Sí, no, yo soy la que estoy tomando la clase, madre. Nada más que sí, hasta nombre de la Ándale, madre mago. eso es. Oye, ¿y cómo están Adriana, Reina, Luisa, Magda? Todas bien, madre, gracias a Dios. Ah, qué bueno, qué Sí, ya bueno, qué bueno. trabajando. Sí, me después, da gusto. después de unas vacaciones. Largas, Sí, largas. largas, pero ahora pues ya Eh, todo diferente ya también. Y que ya sí, no es oye, igual. Sí, pues ya hay más restricciones y todas así cosas. Ya tenemos más poquitas niñas también. híjole. Sí, porque pues por una cosa, por lo de la pandemia, y otro porque no podemos tener muchas juntas. Sí, Entonces, sí. sí, se redujo el número, pero bueno, gracias a Dios ahí vamos empezando otra vez y Ándale. agarrando el ritmo. Sí, primeramente Dios, porque ya ves que ya uno, lo del cubre, nada más lo están dejando como para los interiores, pero con la debida distancia, ¿no? Sí, Quitarte ya como que afuera ya puedes andar, aunque luego dicen, es responsabilidad suya si se de lo quita. cada uno, sí, Eh, exactamente. y por Sí, eso pues ahí no, le saca uno. sí, no, sí. No, aquí con las niñas pues tenemos que tener más cuidado porque a ver que los niños son más eh, Vulnerables. vulnerables, exactamente. Entonces, pues sí. Sí, Pero no, pues gracias a Dios bien, madre. qué, qué bueno, Laura. ¿Y tú ya subiste siquiera un kilito? No, estoy igual, madre. Estoy igual. Oye, Laura, nosotras estamos en el chisme y parece que se está grabando, oye, Ay, ¿verdad? no, creo que sí. Ándale, ándale, amén, amén. Bye, bye.
Buenas tardes, saludo también a quienes están conectados de forma virtual. Vamos a Buenas tardes, padre. un autor, el material, el libro de Martín Not, no está fácil conseguirlo, el que presentamos la semana pasada. Ahorita presento aquí el mundo del Antiguo Testamento, ese sí lo habíamos visto, pero es sobre todo más, como decíamos, cómo está la tierra de Israel. Se dedicó Martín Not a investigar algo de la tierra de Israel, su geografía, su arqueología, algunos aportes de los santuarios, por ejemplo. Pero no importa, hay otro autor que complementa lo que él dice. Es uno de los que está en la biblioteca. El otro autor que es muy importante en relación con la teología del Antiguo Testamento se llama Gerhard von Rad. Si quieren apuntarle allí en sus páginas, esas copias que les doy aquí en presencial, ahorita lo pongo para que lo descarguen quienes están de forma virtual. Estudios sobre el Antiguo Testamento, casi ese mismo título que le puso la editorial a los de Martín Not. Este es de von Rad, las páginas que yo les di. Está también al mismo nivel de Martín Not, o sea, de importancia, se deben de conocer. Alguien que vaya, digamos, ya profundizando más en sus estudios bíblicos, Martín Not, lo que se pueda leer de él, aunque digo que ya sabía de antemano que era difícil encontrar algo accesible, pero von Rad sí tiene más literatura disponible. Von Rad, entonces ahí lo tenemos. Vamos a ver un poquito de él. Lo ponemos para que lo descarguen, a ver si yo creo que sí lo aguanta el chat. Ahí lo pueden descargar para que puedan seguir un poquito la clase. Sí, también lo pongo ahí. Ese es el libro completo. Ahorita nada más les di es una serie de estudios. Todos valen la pena. Es decir, si ustedes dicen, voy a leer algo de Biblia, el primer libro que les di en las clases es muy bueno. El que les di de elementos de crítica textual y así. Vale la pena leer cualquier cosa que está allí. No es pérdida de tiempo. Lo de Martín no es lo que se pudiera, dado caso que encontraran algo, y de von Rad también. Ahí ya está ahí de von Rad, este libro. Si de Martín no necesito pedir, porque no está el libro en biblioteca, necesito pedirlo. Sí lo voy a comprar y ya se los presento. Sí lo voy a comprar, pero que estamos presentando es, decíamos, ¿qué es este? Que ya en internet ya lo ofrecen en PDF, listo. Entonces,
¿Quién es él? También es teólogo protestante, no forma parte de la línea católica. Siglo XIX y principios del siglo XX, la mayoría de estudios son de los protestantes. Son los que trabajan más ampliamente todos estos ámbitos. No es que no haya católicos, pero tienen más, no digo tampoco que sean como exactamente los que pudieron haber pensado originalmente estas ideas. Quizá había católicos que las dijeran, pero ellos tenían en el siglo XIX y principios del XX prácticamente toda la atención, el potencial. Es decir, que no había en el mundo fuera de Alemania. Biblia sí había, pero el siglo XIX está constituido más por las universidades de Alemania. Por la cuestión de las guerras mundiales se les puso mucha atención a Alemania. Entonces es muy difícil que otros países pudieran como publicar o que se enteraran. O sea, hay que reconocer que ahí hay una labor muy importante de ellos y a la vez la atención que se tiene sobre ellos. No es extraño, por ejemplo, que el Papa Benedicto XVI, que era alemán, alcanzara una fama tan grande, además de su labor, pero obviamente es porque también hay una atención, hay un seguimiento de ciertas partes del mundo y, por ejemplo, él coincide también más o menos con esta situación, o sea, todo lo que llega al Concilio Vaticano, buena parte es también hecha por alemanes, por ejemplo, aunque hay también franceses, pero buena parte del trabajo viene hecho pero ya por católicos, ¿verdad? Pero no tenemos tantos biblistas católicos en esta época de este calibre, por así decirlo. Von Rad nace en 1901, o sea, a principios ya del siglo XX, y muere en el 71. O sea, todo alcanza un poco de época esta del Concilio Vaticano II, ¿no? Un poco, pero ahí, entonces 70 años más o menos. Y dice que ha dominado el estudio de Von Rad por 40 años, casi lo que se dice en Biblia. Entonces, si bien es cierto, quizá hoy hay más estudios, más actualizados, todo el mundo depende de lo que ellos dicen, de alguna forma todavía. Fue pastor, o sea, como les digo, pastor protestante en una iglesia de Baviera, y luego ya empieza a escribir y llega a ser profesor en Erlangen. Estudia o escribe allí, dice que el concepto de la historia en la labor del cronista, todo eso no lo hemos visto, pero él ya se va fijando cómo hacen la historia los de los libros de las crónicas. O sea, por ahí va empezando su trabajo. Estudia hebreo, arameo y todas las lenguas antiguas en Leipzig. Y ahí enseña hasta el 34. Gana la competencia en arqueología y sigue avanzando. Estudia el Hexateuco, o sea que él propone un poco que más que Pentateuco debe ser Hexateuco, porque a Abraham se le promete que se le va a dar una tierra y la tierra llega hasta Josué. Como Pentateuco es una hipótesis generada desde la antigüedad, pero no obligatoriamente se debe de decir siempre. O sea, también puede haber un Hexateuco, eso no es oficial en la Biblia. Entonces, Von Rad es uno de los que opina que se debería determinar todo hasta que Israel llega a la tierra prometida, por ejemplo. En el 34 se traslada a Jena o Jena, donde hay pocos estudiantes, pero tiempo suficiente para investigar. Escribe todavía sobre el Hexateuco y ya la historiografía en el Antiguo Testamento, que es lo que nos interesa. Ese artículo es fruto de esto, la historiografía en el Antiguo Israel. ¿Cómo le hicieron para escribir una historia? Luego ya viene lo de la guerra, etcétera, más o menos es lo que viven casi todo el mundo y ya fallece en el 71. No sé si hay alguna cuestión, o sea, se puede seguir investigando de él. No es tan difícil en el internet, pues tenemos varios sitios, ¿verdad? Aquí los libros, lo de ediciones Sígueme, libros disponibles, él sí ha sido más fácil de transmitir que Not, ¿verdad? Entonces ahí hay mucho, pues se puede meter uno ahí a buscar. La idea aquí es que seamos capaces
ustedes sobre todo de entender lo que ahí se dice. Ese es el objetivo. Si se entiende, quiere decir que estamos en un nivel de entender a Conrad y por lo tanto se cumple también el objetivo de ver qué es lo que él está diciendo. Ese es un poco lo que intentamos hacer hoy para, digamos, que quede más claro lo que hemos dicho en las clases anteriores. Por ejemplo, vamos de nuevo al libro. Eso está en la página 177. Esto aquí. Por ejemplo, dice, aquí está un signo de como, ¿cómo se llama? Un asterisco, ¿verdad? Y lo dice abajo, publicado originalmente en Forschungen, su religión, un literatur des Alten Testament. Entonces, quiere decir que se publicó en una revista, Investigaciones sobre religión y literatura del Antiguo Testamento, en 1947. Entonces, este es un artículo de 1947. Dice él que hace un rato, o sea, dice él que hace poco apareció, que es de la que hablamos en la clase pasada, una monografía exhaustiva sobre la obra histórica de Deuteronomista, en Not. Yo les dije que había escrito eso en 1943. Conrad, pues, en el 57, retoma lo que hizo Not en el 43, ¿verdad? Ahí está la nota, o dice, yo voy a leí lo que hizo Not. Entonces, Conrad avanza sobre lo que hace Not, pero nos acerca a lo que dice Not. Por ejemplo, dice, le valora a Not que llenó un vacío sensible y lamentable en los escritos del Antiguo Testamento. O sea, nadie se había puesto a proponer algo sobre la historia del libro de los Reyes. Y lo dice, está claro que no es solamente un trabajo literario de redactores, o sea, que se pusieron a juntar pedazos. Un redactor se llama la persona que junta pedazos de textos bíblicos y les da un cierto acomodo, dice. No, sino que dice, aquí hay historiografía. Significa que alguien tiene una idea de lo que pasó en la historia y la va a plasmar. Historiografía, ya no es solo pegar cosas, sino hay una idea que debe de mantenerse en esa historia. Y luego dice, tiene fuentes y dice que se va a las fuentes, entonces puede decirse que se ejerce el oficio de historiador. Entonces, él dice, no es tanto inventado, sino que se remite a fuentes. Dice, es una historiografía de unas pretensiones muy propias, a decir verdad, de un cuño teológico único. O sea, descubrí qué teología se está manejando ahí. Y dice, por eso no fue comprendida por una época que se sintió obligada a medirla solamente con el ideal positivista de una historiografía exacta. Cuando se oiga la palabra positivismo, es la idea de que en la Biblia todo son mentiras. Una interpretación positivista de la Biblia dice, no se puede comprobar nada de lo que está allí. Entonces, en el siglo XIX hubo muchos estudiosos que dijeron que lo que estaba en la Biblia no era cierto porque no se podía comprobar. Entonces, Conrad dice, pues es que con un ideal positivista, pues no va a ser comprendida este tipo de historia. Conrad dice, es que lo que tiene aquí es una idea, sí hay fuentes, pero lo que domina va a ser una idea teológica. Entonces, para un historiador de historiografía exacta, de documentos, pues es muy difícil entender qué pasa aquí en el libro de los Reyes. Por eso dice aquí, hablaremos aquí de esa pretensión teológica especial. De antemano hay que decir que entre los protestantes siempre ha habido grupos, no digo que en los católicos no, pero como ellos son los que investigaron más al principio, escépticos, unos durísimos entre los mismos protestantes, durísimos.
Se nota que era gente, o la mayoría gente que no iba como al culto, pero son protestantes, pero son durísimos, es decir, son quienes, como conocen muy bien la Biblia, pero decían, no tienen nada que decir con la historia. Hubo, por ejemplo, todavía aquí cerca de Fonrad, pero es del Nuevo Testamento, ya lo retomaremos en la teología del Nuevo Testamento. Había uno que era Bullman, y luego lo invitaban a Tierra Santa, por ejemplo. Y lo dice, porque yo no necesito ir a Tierra Santa. Yo que quiero comprobar ahí. No cree necesario, o sea, que dice, ¿para qué? Para que sea todo que no es cierto, no es cierto. Incluso él decía, y probablemente no sea cierto, ¿entienden? O sea, es gente que dice, no es cierto, pero se consuelan con que entre solo la fe. Se consuelan. Ahí Bullman por eso sobrevive, dice, pues es que esto quién sabe si sea cierto, ¿a qué voy a ir a Jerusalén? De todo no hay nada, ni a lo que está desde cuando estaba Jesús, ¿a qué voy? Pero él decía, de todo modo yo sé que este mensaje es verdadero, porque lo dice la Biblia, pues. Y había otros que de plano decían, no es ni cierto lo que está en la Biblia, no es cierto ni lo que está en Tierra Santa. Conrad y otros protestantes, un poco porque se ve que trabajan un poco en lo pastoral, en las comunidades, pues intentan rescatar, pues, aunque no sea una historia exacta, pero sí hay algo, fuentes, algo. Y lo mismo es que tiene una idea teológica también, se recuperan cosas para poder acercarnos otra vez a la Biblia. Dice, no te voy a comprobar todo, muy difícil, pero te voy a decir más o menos lo que pretendieron hacer. Tenemos que buscar. Dicen, por ejemplo, ya ven que en la clase pasada insistí mucho en esto. ¿Qué dice von Rad? Dice, es sabido que gracias al Deuteronomio, o sea, ¿qué criterio hay para decir una historia deuteronomista? El Deuteronomio. La cuestión sobre el culto puro a Yahvé en Jerusalén, frente a todo culto de las alturas, estuvimos leyendo puros textos donde había que iban a las alturas, ¿no? Que en los altos. Transido de cananeísmo, o sea, como que eso de las alturas son de la religión de Canaán, de los pobladores que estaban allí. Dice von Rad, gracias a esto se transformó en artículos stantis et cadentis ecclesiae. Esa expresión en teología, no sé si ya la han visto, apúntenle, es un sinónimo de piedra angular. Es una expresión ya fija, se utiliza para todo, para instituciones, para sociedad. Por ejemplo, cuando a alguien lo van a correr del trabajo, se puede aplicar y decir, pero ¿cómo? Si fulano es el artículo stantis et cadentis ecclesiae. En latín significa frase para que algo se mantenga en pie, stantis, o algo se caiga, cadentis, cadere, caer, stantis, ponerse de pie, de la iglesia, eclesia. O sea, una frase que te mantiene en pie o te tumba. En las instituciones una persona que la dejan o si la corres, se puede caer el asunto. O sea, de esta frase depende que se mantenga en pie o se caiga la iglesia, se utiliza. Así muchas cosas de frases importantes se les dice esto, por ejemplo, que el credo, o que del credo qué cosas si le quitamos se caería la iglesia. Pues esta frase es muy importante. Según von Rad, los textos que estuvimos nosotros analizando, por eso les dije, subrayen ahí un poquito. ¿Cómo se repite eso de que andaban en las alturas y bajo los árboles frondosos? ¿Por qué esta repite y repite? Y dice, es que ahí hay una teología que dice que de eso depende la sobrevivencia de Israel, o sea, de los reyes. Por eso artículos stantis et cadentis ecclesiae. También los protestantes usan la frase, nosotros le explicamos aquí en qué sentido se puede aplicar. Yo dije también en la clase pasada, von Rad también lo intuye, que primero fue la historia y luego el Deuteronomio. Dice allí,
El Deuteronomio mide el pasado con esta noción. ¿Ven? Mide el pasado con esta noción. O sea, yo te voy a juzgar si sacrificaste en las alturas y bajo un árbol frondoso, te voy a juzgar por ese asunto. ¿Sí? Y luego dice, por eso todos los reyes de Israel fueron juzgados negativamente. ¿Sí? Él analiza de los reyes de Judá, o sea, del sur, 5 reciben una alabanza restringida, o sea, medio. 2, Hizquía y Josías, una censura ilimitadamente laudatoria, alabanza. Y lo dice al historiador profano, o sea, al normal, al que hace historias actualmente, dice, le parecerá este tipo de juicio injusto y primitivo. O sea, es lo que decíamos un poco, ¿por qué juzgar así, de esta manera, a alguien que a lo mejor no supo lo que había que hacer? Nos preguntábamos, ¿no? Y lo dice Fonra, realmente el Deuteronomio, o el deuteronomista, porque DTR ya es deuteronomista, o sea, el que idea toda la historia, renuncia totalmente a entender a cada uno de los reyes, partiendo de la problemática de su especial situación histórica. O sea, no va a intentar salvarlos. De tal forma que no le va a importar meterle a cada uno y sacrificó en las alturas y también anduvo bajo los árboles frondosos. El juicio que se hace de los reyes no proviene de pesar en la balanza el resultado de los pros y los contras, ni por así decir mediante un promedio de sus acciones o sus omisiones. Con el especial empeño teológico de esta obra que pretende conocer el juicio último de Dios, está relacionado el que se hable de los reyes mucho más en el sentido de un out que en el de un et, o sea, un no, que un esto y esto. No hicieron esto, no hicieron esto. Por eso alguien diría, este es un pesimista, negativo. Oye, ¿qué no hice algo bueno? Que diga algún rey. Es que mi juicio ya es out. Más que ir y no. De este modo, el Deuteronomio no pregunta por la variedad de acciones buenas o malas, sino por la única decisión fundamental de la que en último término, según sus convicciones, hace depender juicio y salvación. ¿Tú sacrificaste? Se acabó el asunto. Desde este punto de vista, la historiografía deuteronomista atribuye a los reyes expresamente el factor de una decisión a favor o en contra de Yahvé. Mientras que la historiografía clásica, o sea, alguien que se ponga a escribir una historia, por así decirlo, en Israel, se imaginaba a los hombres como algo más que el objeto pasivo de los planes históricos divinos. Entonces tenemos aquí valor que le da el de la historia deuteronomista a los reyes, la libertad. Tú tuviste la libertad de decidir qué ibas a hacer con respecto a Yahvé y sacrificaste. Pero se nota que es una de las cosas más importantes para valorar un rey. Y luego ya se va a preguntar Fonrad. Como pueden ver, creo que se puede ir entendiendo y no creo que batallen mucho, creo, por lo que ya saben y lo que hemos dicho. Dice aquí la cuestión es si se trató de ese modo injustamente a aquellos reyes, ¿no? Midiéndoles con unas normas que de facto estaban fuera de su esfera histórica. O sea que Fonrad sí se va a inclinar a qué pudieran hacer ellos, qué tanto pudieran tener en cuenta el Deuteronomio. Dice como que queda fuera de su esfera histórica. Y dice, es ciertamente cuestión de tipo específicamente moderno. De todos modos, la pregunta se plantea aquí así. Si la norma empleada por el deuteronomista, es decir, la unidad cúltica, dada como mandamiento, era en Israel algo absolutamente nuevo. Esa es la cuestión, si no se conocía, etcétera. Concedido que la época de los reyes no la conoció, pero ya vimos que el Deuteronomio tampoco se entiende como algo nuevo. Es donde ahí les dije toda la cuestión. ¿Qué se sabía del Deuteronomio? ¿Qué se sabía? ¿Qué no se sabía? Seguimos dando un paso más. Otra tesis de la historia deuteronomista es que las catástrofes del 721 y 586 marcan el ritmo de la evaluación de esta historia.
¿Qué sucedió en las catástrofes de estos 2 años? Yahvé reprobó a ambos reinos, o sea, hubo una reprobación de Yahvé sobre ambos reinos. Y desde entonces cayó la historia salvífica en Israel. Ya no dijo más. A partir de ahí hay que entender al deuteronomista. Escribe partiendo de la penuria y el enigma de un ámbito carente de historia salvífica. Eso es muy importante. ¿Bajo qué criterio escribe el deuteronomista? No tiene que felicitar a los reyes, no le interesa hacer una evaluación, probablemente es donde uno va entendiendo, sino que la destrucción de los 2 reinos manifiesta que efectivamente Yahvé ha reprobado, no pasaron la prueba, fallaron, etc. No obstante, pudiera realmente haber ocurrido que el deuteronomista no dispusiera en esta situación de las medidas justas en relación a muchos asuntos del pasado. ¿Sí? No tenía todos los elementos para medir con justicia. Pero para el deuteronomista se trata solamente de una interpretación teológica de las catástrofes. Entonces hay que conservar esta terminología porque sí lo ha asumido la Iglesia Católica esta propuesta. No es tanto echarle la culpa solo a Siria, a Babilonia. No, hay algo más. Ellos quisieron leer algo más, dice Conrad en estos libros. Entonces se estudió la historia pasada y el resultado era claro, unívoco. No quedó por falta de Yahvé, pero Israel acumuló a lo largo de muchas generaciones pecados e infidelidades en una carga cada vez más pesada, de tal manera que al final Yahvé tuvo que rechazar a su padre. Va acumulando y acumulando. Déjenme traigo nada más un libro.
Por ejemplo, cuando dice uno, y en Israel, en los otros pueblos, más o menos podían interpretar también así algunas catástrofes o algo. Si encuentran, efectivamente, son mundos donde cuando alguien se porta bien, los dioses lo benefician. Cuando alguien se porta mal, los dioses provocan también ese tipo de destrucciones. La dinámica es una teología de la historia, por eso insisto en eso. El problema está, o la novedad en Israel es que tengamos una historia como de esta calidad. Eso es lo que Conrad más o menos va a subrayar. Por ejemplo, hay ya ahorita este libro es del 81, pues 10 años el que ya ha muerto Conrad, pero ya empieza, no es que no existieran, él tuvo que haber visto algo de esto, obviamente lo vio. Pero ya en español podemos contar con este libro. Por ejemplo, vienen luchas para la hora de la creación, las luchas. Entonces ahí algo le sirve a Conrad cuando comenta la creación. Tenemos algunas historias, poemas mitológicos menores, o sea, hay, sí, literatura, pero como muy corta, no se alcanza como una obra de esta magnitud en Caná, porque todo esto es de mitos y leyendas de Caná, ¿no? Según la tradición de Ugarit, o sea, se encuentran textos, pero la idea es como encontrar, a ver, una cosa semejante a los reyes, y es la cuestión que es muy corto, no alcanza a descubrirse un proyecto, pues, así como del Deuteronomio hasta el libro de los reyes. Entonces ahí sí un poquito puede uno valorar de alguna manera lo que se encuentra dentro del libro de los reyes, ¿no? O sea, tenemos, aunque hay intentos de describir también beneficios o catástrofes, no se alcanza a tener un proyecto de esta magnitud, ¿verdad? Al menos en la literatura antigua. Ahí eso creo que se puede leer, ¿no? Nos avanzamos poquito. Aquí nada más en la página donde dice vaticinio y cumplimiento, en la página 180. No sé si le han oído la palabra vaticinio. Me imagino que sí, pero si no, anótenle ahí. Sí, es igual a profecía. Más que aquí en historia la llaman así a veces vaticinio. Porque la idea es como que se anuncia algo que va a pasar en un futuro, y él dice que así es como va a trabajar la historia, la teología deuteronomista. Pongo un vaticinio y luego voy a verificar cuando se cumpla. Entonces es como tiene el proyecto, dice aquí vaticinio. Yahvé confirma por medio de Natán el trono de David. Su hijo construirá una casa a Yahvé. Segunda de Samuel 7:13, cumplimiento. Primera de Reyes 8:20. Yahvé ha cumplido la palabra que había dado. Salomón ha subido al trono y construido el templo. O sea, ahí esta frasecita, Yahvé ha cumplido la palabra que había dado. Vaticinio, Agía de Silo, 10 tribus le serán arrebatadas al reino de Salomón, porque él dejó a Yahvé y no anduvo por los caminos de Yahvé. Cumplimiento, Roboán llevó al reino a la catástrofe. Yahvé lo había dispuesto así, para cumplir la palabra que había dirigido mediante Agía de Silo a Jeroboam, hijo de Nebat.
¿Cuál es el problema de estos vaticinios y cumplimientos? Porque es el trabajo nuestro, además de ya que se puede leer con tranquilidad el artículo. ¿Cuál es el problema de esto? Es tener una mente de teología de la historia. Ese es el asunto del mes de octubre en nuestras clases. Si no tenemos una mente de teología de la historia, normalmente nos va a pasar lo mismo que otros, que nos va a parecer injusto. Porque da la sensación de un destino, pues. Si el profeta Agías de Silo, la narración más amplia es que va y corta la tela o la ropa en partes, mucho antes de que acontezcan las cosas, ¿no? La pregunta aquí es eso, pero entonces los personajes, en realidad, ¿qué oportunidad tienen? Y el que está haciendo la historia está esperando que se cumpla ese vaticinio. Entonces aquí no quedan más que dos opciones en teología de la historia. Una, que efectivamente en teología de la historia Dios no elimina la libertad, pero sí sabe. No elimina la libertad, digo, leyéndola literal, no elimina la libertad, pero sabe lo que acontecerá. Es decir, después se va a contar que los mismos personajes generan el problema, ¿sí? Y es donde uno nota que no es así como magia, como que el personaje y el Roboán estando sentado, le llegaron con la noticia de que ya se había dividido el reino. No, él lo divide, porque Roboán sube los impuestos. Pero obviamente uno, como ya leyó la profecía antes, dice uno, este pobre está colaborando muy bien. ¿Qué más le queda? O sea, es una lectura así de teología de la historia. Ya sé lo que va a pasar. Todo está bajo el control de Dios. ¿Sí? Pero los personajes le colaboran exactamente para que acontezca eso. Pero también ¿dónde está la libertad de hacerlo? Sí, pero el problema estaría, deben hacerlo. Es que aquí es la teología de la historia. Roboán no puede portarse bien. Porque si se porta bien no se divide el reino. O sea, por una teología de la historia, Roboán se va. Por ahí va la teología de la historia, hay que revisar eso, ándele. Pero no hace que se porte mal. Se continúa aprovechándose de que se lo aprovechan, ¿no? Ya saben que está aportando algo que es y luego aprovechan, como lo de Saúl, por ejemplo. Sí, o sea, es lo que Dios en la teología de la historia está esperando. Padre, entonces tiene que pasar el tiempo para que se confirme lo que se vaticinó. Sí, en una lectura lineal. Estoy proponiendo ahorita una lectura lineal, ahorita doy otras posibilidades, pero vale la pena detenerse en una teología de la historia, mentalidad de historia, en el sentido de que hay un vaticinio, una lectura de lo que acontecerá. Y no elimina la libertad de los personajes porque ellos efectivamente hacen lo que dice el vaticinio o provocan. No es que Dios ejecute el vaticinio, los personajes con sus acciones libres generan que se cumpla el vaticinio. ¿No será que Dios ya sabe también cómo son y cómo piensan que de alguna manera deseados? Ya sé que va a reaccionar así. La teología, no, la teología de la historia iría por esa es teología de la historia. Un saber que tal personaje va a reaccionar así, va a hacer esto y lo va a hacer. Eso es teología de la historia, no necesariamente mente de Dios. O sea, hay que hacer un poquito de diferencia. Estamos en una teología de la historia de la Biblia. Tendríamos que hacer un esfuerzo para pensar ahora, fuera de la teología de la historia, si el que, según esto, se debería de portar mal, se porta bien. Entonces, ¿qué tipo de saber tiene Dios? Entonces, ahí ya salimos un poco de la teología de la historia y entramos a un ámbito que es propiamente teología, no de la historia, sino teología, es decir, cómo es la mente de Dios. Y ahí sí va a tener cabida
que Dios sabe y sabe lo que decidirá el que decida en el momento en que decida. O sea, no le puedo decir yo a Dios, eso es teología, no, ya no teología de la historia. Yo le puedo decir a Dios en una teología tal cual, no de la historia. Tú piensas que voy a llamar, o no vaya. Yo puedo quedar así siempre. A ver, Dios, ¿qué voy a hacer? Y lo dice Dios, va a llamar. No, no llamo. Te equivocaste. Pero al mismo tiempo ya sabe que no va a llamar. Pero ese conocimiento está en el momento en que se realiza. Se llama conocimiento de las cosas que suceden de forma contingente y libre. De cosas que suceden de forma contingente y libre. O sea, esto no se puede quedar volando. Eso no es contingente, pues, estrictamente. O sea, Dios no puede saber esto que va a volar, o sí, no se puede. O sea, Dios sabe que esto que, si la suelto, que... Sí. Pero en cambio, cuando yo le pongo una situación en la que llamo o no llamo, ay, ni ustedes tampoco lo saben, está casi la misma posición de Dios. Si llamará o no llamará. Entonces yo estoy aquí con ¿no? Porque conocen los personajes, ¿no? Que a lo mejor nosotros mismos de manera limitada lo hacemos con la gente que conocemos, con compañeros de trabajo, con nuestros familiares, cuando queremos conseguir algo, sabemos a veces llegar de ese modo, que no siempre atinamos, sabemos cómo van a reaccionar, pero, o sea, los digo, de manera muy limitada, o sea, ahora Dios pues, que nos conoce de manera... Sí, pero se le tiene que poner en teología exactamente que Él está limitado tanto cuanto no acontezca la acción. Él tiene que estar también al tanto, pues. Pero Él no se va a equivocar, Él siempre va a saber, ¿no? Ah, sí, sí, ya, al final que diga, al final llamé, ya lo sabía. Y al final no llamé. Pero son cosas, obviamente, que el conocimiento se verifica, o sea, estrictamente hasta que se realiza o no la acción. ¿Dónde sigue funcionando si regresamos a teología de la historia? Es decir, y pensar a Dios. Efectivamente, lo que se trata de rescatar aquí es que Él controla la historia. El punto fuerte de la teología de la historia es un Dios que está al tanto de la historia. Nada escapa de su mano. Y las consecuencias de una teología de la historia estricta es que si nada escapa a Dios, todo tiene que estar de alguna forma en Él o en su plan, ¿me entiendes? Y lo que no les gusta a los hombres y no nos gusta a veces a nosotros son las cosas malas. Por eso es lo difícil de la historia deuteronomista querer justificar en el plan de Dios la destrucción de Israel y de Judá. Que por eso es lo más difícil también en nuestra historia cuando enfrentamos una situación de mal. Sea aquí, la pregunta, aquí hay que aclarar otro punto más en los vaticinios, como digo. Se nota que la teología deuteronomista trabaja sobre todo con acciones culpables. Hay que decirlo. La teología de la historia va manejando sobre todo acciones culpables. Es decir, si hay que construir un templo, lo construye Salomón, ¿no? Si hay que dividir el reino, lo divide Roboam por estar cobrando lo de los impuestos. O sea, así se busca. No está trabajando estrictamente la teología de la historia con los accidentes, pues. Ese será un segundo paso de reflexión en la historia o la teología de la historia si es que lo quiere hacer, pero estrictamente lo primero que ella va a trabajar es Israel acumuló pecado tras pecado. Por lo tanto, el juicio dado es justo. Ahorita no está trabajando la teología de la historia tanto con accidentes, ¿no? Ahí tendríamos que hacer otro tipo de teología, aunque algunos rasgos de teología de la historia lo podríamos también hacer. Pero
¿cómo les diré? Es que es difícil tanto en la teología de la historia desligar ambos aspectos, pero un ejemplo, cuando Josías sale a una guerra, pues parece medio accidente, pues que lo maten, parece. Dice uno, pero entonces, ¿cómo distinguimos entre lo que es culpabilidad o lo que es un accidente o lo que es virtud de un enemigo? Pues ahí es donde la teología de la historia a veces es un poco más complicada. ¿Dónde está realmente la culpabilidad? ¿En haber ido a la guerra? ¿En no saber luchar y que le dio la flecha? ¿O en el acierto del enemigo, no? ¿Qué es lo que va a valorar la teología de la historia? Entonces ahí un poco va a tener que decidir si lo del accidente lo puede introducir en la teología de la historia, es decir, que ni los accidentes escapan a Dios. Pero esas son opciones muy difíciles, porque entonces diría, ¿de qué manera entra lo accidental o los sucesos accidentales? Que tienen que entrar de alguna manera, porque la teología de la historia tiene que justificar todos los acontecimientos. Pero si se fijan, en primer lugar, están los culpables. Luego tenemos que verificar los accidentales, como este caso que les digo de Josías, si su muerte se puede considerar así. Y luego estarían los inocentes de plano, un tercer nivel. O sea, del que, digamos, ni fue a la guerra, ni le tiraron una flecha, ni por lo tanto se murió, sino que él en su casa, ¿verdad?, sin deberla ni temerla, le pasó y también se murió, pues. Vamos a suponer que dijo, yo me quedo en la casa para no morirme, porque si voy a la guerra me puedo morir. O sea, Josías estaba poniendo un poco de su parte, pero no toda como robar impuestos, pues váyanse, sepárense si no quieren pagar. Pero todavía nos queda un último elemento, pero la teología de la historia va a ir tratando de poner por encima siempre los culpables, o sea, el razonamiento de culpabilidad. Luego va a tener que dejar en un segundo plano lo accidental. Y muy abajo, dicen de hecho que no va a entrar mucho a una reflexión de un sufrimiento inocente, o sea, nunca va a intentar defender a Israel ni a los inocentes, es decir, algo así como, oye, pero que todo el mundo, por culpa de los reyes, ahora todo el mundo va a perecer, pues. No, pues la teología de la historia deuteronomista no entra en ese caso, todo el mundo. Si el rey pecó, todo el mundo. Dicen que se lo dejará a los sapienciales. Dicen que por eso buena parte de los libros sapienciales van a hacer una reflexión sobre el sufrimiento del inocente. Ya estaba algo en Isaías con el siervo de Yahvé, pero sobre todo la literatura sapiencial va a tener que dar una respuesta porque le va mal al que hace el bien. La teología de la historia se nota, pero ya eso será tema posterior, la teología de los sapienciales. Ahorita vamos en teología de la historia deuteronomista. Se nota que quiere asegurar a toda costa que lo que pasa es por culpa de él. En una lectura lineal ya estaba anunciado. Ahora les pido por favor que acepten también la otra propuesta. Quien trabaja la teología deuteronomista, para poder escribir una teología de esta magnitud, puede poner los vaticinios antes. Y asumámoslo también como posibilidad bíblica. Las decisiones humanas llegan a transformarse en vaticinio para que las decisiones humanas entren a formar parte de un proyecto de Dios. Si Roboam provoca la separación de los dos reinos, el teólogo deuteronomista crea el vaticinio con un profeta para dar cuenta de que Roboam no actúa solamente como uno más, sino que está dando cumplimiento a una profecía, a un vaticinio. Eso genera que las acciones humanas entren a formar parte de un proyecto divino. Ese es el asunto. Que la historia profana llegue a ser historia de salvación. Para nosotros, ¿cuándo empieza este dinamismo? Miren, cuando alguien se bautiza, la iglesia entiende que su historia profana ahora entra a formar parte de la historia de salvación. Ya nada de lo que suceda con el bautizado, si de por sí nada le sería ajeno, aunque solamente hubieran desde que alguien nace, ¿no? Es concebido, porque hoy nuestra teología es más amplia, pero estrictamente una teología de la salvación
directa, consciente, como de la que propone Benedicto XVI, que va más porque alguien realmente se bautice y no dejarlos así, nada más como que de todos modos Dios se ocupa de ellos, etcétera, sino que realmente hay una participación en los sacramentos. Ahí vemos cómo una historia profana, a partir de ese momento, ya forma parte de la historia de la salvación. Ya sus acontecimientos y decisiones puramente humanas ya no lo son solamente puramente humanos. Ya ahí hay la posibilidad de que Dios trabaje para bien o trabaje para mal. Y alguien puede leer su propia vida a la luz de la teología de la historia como la de los reyes. Yo sé cuál sería el artículo stantis et cadentis ecclesiae, no lo hice o ataqué ese punto. Y puede alguien interpretar un poco su vida también, como no como ya una balanza, sino que puede decir, prácticamente mi vida es parecida a lo de los reyes. La idea es como identificar si la forma de trabajar de la teología deuteronomista representaría también una forma de interpretar la realidad. O no lo aceptamos y diríamos, hice tantas cosas malas, hice tantas buenas, ¿no? Saquemos un promedio. O realmente decir y asumir, hay cosas de verdad en la vida que cuando se hacen es muy difícil que se reviertan. La verdad que por mucho bien que uno haga, hay algo que no se recompone, o por mucho mal que yo haga, ni siquiera se ha cambiado un bien que se logró, ¿me entiendes? O sea que al final terminará alguien con su estatua, ¿no? Y al final alguien terminará sin su estatua. Entonces ahí es como ir descubriendo puntos acertados de una teología deuteronomista, puntos riesgosos, es decir, pero es su propuesta. Pues más o menos es lo que da el tiempo. Hay que leer ahí una chancita esas páginas. Es Fonrad, que ya ha leído a Not del 43 y Fonrad en el 57. 14 años, peldañito más sobre Not, y nos ayuda pues a entender por dónde puede ir la cosa de la teología deuteronomista. ¿Por qué dice el título mitos y leyendas? Es como entienden un poco la literatura antigua de Canaán. Le podrían poner, si alguien fuera pretencioso, Biblia de Canaán. Porque también le podrían poner mitos y leyendas de Israel. ¿Qué compraste? Mitos y leyendas de Israel. Y un poco ahí como le rebajan un poco el producto, ¿no? Pero toda la literatura antigua hace sus esfuerzos, ¿no? Está allá. Que va a consolidarse. Sale mitos y leyendas de Nínive, mitos y leyendas de Mesopotamia, pero para muchos, para ellos es su Biblia. Literatura de la India, se dice, el Mahabharata y el Ramayana, pero para ellos puede ser su literatura sagrada. Son sus dioses, son sus héroes. Sale Krishna y pues los consejeros, y la creación de las meditaciones, etc. Pues ahí está pues, la literatura antigua. Bueno, buen fin de semana. Retomamos la próxima semana. Ahí en Gracias, plataforma padre. estarán también las copias. Ahorita por el chat también lo pudieron descargar. Ojalá que sí pudieron quienes se conectaron. Sí, pude, padre. ¿De qué página? ¿Qué página? De la 177 a la 190. Gracias. Es la contribución sobre la teología deuteronomista. Gracias, buen fin. Igualmente, padre.